El rechazo de ahankara y el abandono del deseo. Uno debe tomar conciencia de que cree formar parte de los objetos del mundo y que su vida depende de ellos, que no puede vivir sin ellos, ni ellos pueden existir sin él. Después de una contemplación profunda de estas ideas, uno puede llegar a comprender que no es así. Es decir, que no forma parte de esos objetos, ni esos objetos le pertenecen. Abandonando el sentimiento del yo, por medio de esta intensa contemplación, uno puede dedicarse a las acciones que acarrean de modo natural con el corazón y la mente fríos y tranquilos. Esta manera de abandonar el ego y sus tendencias es contemplación de la ausencia de ego. Por el conocimiento o experiencia directa de la verdad no dual, también podemos abandonar el sentimiento del yo y rechazar el sentimiento de lo mío, incluso por lo que se refiere al propio cuerpo. Este método se conoce como comprensión directa de la ausencia del yo. El que abandona suavemente el ego por el primer método contemplativo es liberado en vida, o Jivan Mukta. El que desarraiga definitivamente el ego por medio de la experiencia directa que hemos expuesto en segundo lugar, también se libera y se instala en la ecuanimidad. El rey Janaka y otros como él siguieron el método contemplativo, mientras que otros han preferido la experiencia directa y se han unido a Brahman, superando de este modo la conciencia corporal. Por los dos caminos podemos acceder a la liberación y hacernos uno con Brahman. Se considera un sabio liberado el que mientras vive en el mundo no se balancea entre lo deseable y lo aborrecible, y aunque actúa en él, permanece totalmente alejado del mundo en su interior, como si estuviera en un sueño profundo. Mientras el sabio Vasista pronunciaba estas palabras, otro día llegaba a su fin, y la asamblea se retiró a descansar. Al día siguiente, el gran Vasista continuó de esta forma: los que han superado la conciencia corporal están más allá de toda descripción, pero intentaré mostrarte cómo es la naturaleza de los liberados en vida. Los deseos de un Jivan Mukta. El sabio liberado siente un tipo de deseos que acompaña de forma natural el curso de las acciones del que está vacío de deseos. Cuando todas las ideas que se fundamentan en el ego han cesado en nuestro corazón, la atención que se proyecta de modo natural se corresponde con la naturaleza del sabio liberado. Voy a decírtelo de otra forma. El hombre que se siente afectado por el contacto con los objetos externos concibe un deseo que le conduce a la esclavitud. En cambio, el deseo no dirigido por la voluntad no se siente afectado por los objetos y es la liberación misma. Este deseo existe incluso antes del contacto con los objetos exteriores. Es algo natural y eterno, ausente de dolor y libre de toda impureza. Un deseo de este tipo es considerado por el sabio como algo exento de esclavitud. Los deseos de tipo posesivo, es decir, los que implican en nuestro corazón la necesidad de poseer los objetos, produce impurezas. Estos son los deseos que deben ser abandonados por el sabio, en cualquier situación y a cualquier precio. Líbrate de esos deseos porque conducen a la esclavitud. Si tomas esta forma de posesión deliberada, debes librarte incluso del deseo de liberación, sabiendo que el ser no está sujeto a la vejez ni a la muerte. No permitas que eso perturbe tu mente. Mantente quieto y tranquilo como el océano en calma. Cuando has comprendido que el universo entero es una ilusión, ese tipo de deseos posesivos pierde su significado, de un modo espontáneo y natural. En el corazón del hombre pueden brotar 4 tipos de sentimientos del ego. Soy un cuerpo nacido de mis padres. Soy un elemento atómico y sutil, diferente al cuerpo.
Soy el eterno principio que existe en todos los objetos perecederos de este mundo. El yo y el mundo son vacíos como el espacio. El primero de estos sentimientos conduce a la esclavitud, pero los otros tres conducen a la liberación. Los deseos que se relacionan con el primer sentimiento producen esclavitud, a diferencia de los deseos que están en relación con los otros tres tipos de ahankara citados. Cuando ha surgido la comprensión profunda, soy el ser de todas las cosas, uno no puede volver a caer en el error y en el sufrimiento. El ser puede ser descrito de formas diversas, como vacío, naturaleza, maya, brahman, conciencia, Shiva, Purusa, pero es lo único eternamente real. La acción implica una dualidad y funciona aparentemente en forma dual, pero la verdad es no dual. Pero no te preocupes si tu naturaleza participa de la dualidad y no la dualidad a un tiempo. La realidad no es dual, porque es la mente la que crea esta división. Unitaria, porque el concepto de unidad surge como antítesis de la dualidad. Cuando cesan ambos conceptos, la conciencia infinita se comprende como la única realidad no dual. El sabio liberado, que no muestra interés por los acontecimientos pasados, presentes o futuros, contempla el mundo actual con regocijo inagotable, constantemente ocupado en la acción adecuada, instalado en el feliz término medio entre los puntos de vista opuestos. Rechaza continuamente toda forma de condicionamiento o elección. Permanece en un estado supremo de plenitud y por eso no se siente agitado o excitado con los acontecimientos del mundo. En los conflictos está siempre en una posición neutral, abierto a la compasión y consideración hacia las dos partes en pugna. Cuando habla, se limita a responder con claridad y sencillez, o queda en silencio. No busca nada ni odia cosa alguna, y por tanto no se aflige por lo que ocurre en el mundo. Dice lo que es bueno para todos, y cuando se le pregunta, expone sus puntos de vista de forma convincente y tranquila. Sabe en cada caso lo que es adecuado e inoportuno, porque conoce las opiniones de los demás. Con el corazón frío y tranquilo, contempla el mundo divertido y feliz. Este es el estado de los sabios que han alcanzado la liberación, mientras viven en este mundo. Jivan Mukta. Somos incapaces de exponer la filosofía de los locos que no controlan su mente y viven inmersos en el pantano de los placeres sensibles. Solo están interesados en el goce sexual y en la acumulación de riquezas materiales. Somos incapaces de explicar los ritos y costumbres que buscan un placer inexorable, únicamente unido a la tristeza. Vive en este mundo, querido Rama, con una visión ilimitada, rechazando con firmeza toda limitación. Libérate en tu interior de todo deseo y esperanza, pero externamente haz lo que hay que hacer en cada caso. Examina todas las cosas y aspira solamente a las que no son limitadas o finitas. Viviendo en una continua contemplación del infinito, sin alimentar esperanzas en tu corazón, vive como si estuvieras colmado de esperanza, comportándote exteriormente como cualquier otra persona. A pesar de actuar de forma natural en tu interior, debes rechazar la idea de que eres el agente de esas acciones. Vive en este mundo, amable Rama, sin la menor huella de sentimiento del ego y libre de sus consecuencias. Puesto que no hay liberación, tampoco hay esclavitud. Esta apariencia objetiva es esencialmente irreal y tiene la naturaleza de los trucos de magia. Si el ser infinito y omnipresente jamás puede ser esclavizado, ¿de qué podría liberarse? Esta confusión brota por ignorancia de la verdad. Cuando se conoce la verdad, se desvanece como la serpiente imaginada en un rollo de cuerda. Querido Rama, instálate firmemente en la ausencia de ego y permanece puro como el espacio. Cuando el ego no existe,
¿Cómo pueden surgir las ideas de tener parientes o enemigos o cosas parecidas? El ser no está involucrado en ideas como esas, ni en nociones de bondad o de maldad, de placer o de infortunio. Libérate del miedo y de la ilusión provocada por este mundo objetivo. El que no ha nacido no tiene parientes, ni sufrimiento provocado por la pérdida de esos parientes. Si comprendes profundamente que antes ya fuiste lo que eres y que siempre seguirás siendo lo mismo, y comprendes también que eso mismo sucederá a tus familiares y amigos, te verás libre de toda ilusión. Y si sientes que ahora eres, pero luego dejarás de ser, tampoco necesitas preocuparte, porque eso solo es el fin de la apariencia objetiva. En un caso o en otro, es una insensatez entristecerse por vivir en este mundo. Es mejor estar feliz en todo momento y ocuparse siempre de las acciones oportunas. No dejes arrastrar por la euforia ni por la depresión, querido Rama, y permanece en un estado mental equilibrado y tranquilo, porque eres la luz infinita, pura y extremadamente sutil. Este mundo objetivo existe. Más tarde desaparecerá y volverá a aparecer, pero eso solo es la opinión del ignorante, no la del iluminado. La naturaleza de este mundo objetivo es el sufrimiento. La ignorancia aumenta y multiplica ese sufrimiento. Pero tú eres sabio, Rama, y no debes pensar así. La apariencia objetiva solo es una ilusión. Los sueños no son más que sueños. Todo esto es el poder del Señor, y la apariencia solo es apariencia. ¿Quién es amigo y de quién es amigo? ¿O quién es enemigo y de quién lo es? Por la voluntad del Señor, todo es todo para todos en todo momento. Este caudal de relaciones amistosas y de parentesco fluye constantemente de un lado a otro. Lo que está en la cumbre baja al fondo, y lo que está debajo sube arriba, como la rueda de un carro. Los que están en el cielo bajan al infierno, y los que están en el infierno suben al cielo. Cambian de una especie a otra y de un lugar a otro del universo. El valiente se vuelve cobarde y el cobarde se vuelve valiente. Nada hay en este mundo que no sufra cambios. Los que han sido parientes, esposas o hijos desaparecen con el tiempo. Amigos, enemigos, propios y extraños, yo, tú, solo son palabras sin sustancia. Este es mi amigo. Este no es de mi familia. Son pensamientos que surgen en el ignorante. En la persona ecuánime no brota esa distinción. Todos los seres son nuestros hermanos, porque en este mundo todos estamos emparentados. El sabio sabe que no hay lugar donde él no esté, y nada que no sea suyo. Y por este pensamiento supera toda limitación. En relación con esto, hay una antigua leyenda que ahora voy a contarte. Historia de Punya y Pavana. En el continente conocido como Jarbhumpiva, había una gran montaña, cuyo nombre era Mahendra. En los bosques de esa montaña vivían muchos sabios y santos, que se bañaban en un río llamado Ganges, que descendía mansamente por sus laderas. En la ribera de ese río vivía un santo llamado Dirgáptapas, que era, como indica su nombre, la máxima encarnación de la austeridad. Este asceta tenía 2 hijos de nombre Punya y Pavana. Punya había alcanzado la iluminación, pero Pavana, aunque había luchado contra la ignorancia, todavía no había alcanzado la plena liberación y sabiduría. Con el inexorable paso del tiempo, el sabio Dirgávatas, que se había liberado de toda forma de apego y deseo, cumplió su tiempo de vida, y como el pájaro vuela a su nido, abandonó el cuerpo y alcanzó el estado de completa pureza. Empleando métodos yógicos que había aprendido de él, su esposa le siguió poco tiempo después. Ante la súbita muerte de sus padres, Pavana quedó sumido en la tristeza y lloraba inconsolable.
Punya, por el contrario, preparó los ritos funerarios y permaneció inmutable ante el acontecimiento. Aproximándose a su apenado hermano, le decía: ¿por qué te atormentas con tanto dolor, hermano? La ceguera de la ignorancia es la única causa de ese torrente de lágrimas que cubre tus ojos. Nuestros padres han partido de aquí hacia un estado de liberación que es el estado natural de los seres que han alcanzado el ser. ¿Por qué llorar si han regresado a su propia naturaleza? Tú estás torpemente atado a las ideas de padre y madre, y lloras inútilmente por los que han superado tan torpe ignorancia. No eran nuestro padre y nuestra madre, y nosotros no somos sus hijos. Tú has tenido innumerables padres y madres, y ellos han tenido infinitos hijos. Tantas han sido nuestras reencarnaciones. Si quieres llorar por la muerte de los padres, ¿por qué no lloras por los innumerables padres que has tenido hasta ahora? Noble hermano, lo que ves como el mundo solo es una apariencia ilusoria. En realidad no hay amigos ni parientes, y no hay muerte ni separación alguna. Los maravillosos signos de prosperidad que ves a tu alrededor solo son trampas que pretenden seducirte. Unos pueden durar 3 días, otros 3 años, otros toda una vida. Investiga la verdad con aguda inteligencia. Abandona las ideas de que nuestros padres han muerto y se han ido a alguna parte. Todo eso solo son ideas tuyas, no la verdad. Estos falsos conceptos de padre, madre, amigo, hermano, son barridas por la sabiduría como el polvo es arrastrado por el viento. Los parentescos solo son palabras y no se basan en la verdad. Si uno es pensado como un amigo, es un amigo. Si es pensado como enemigo, es un enemigo. Pero cuando todo esto se va, como un único ser unipresente, ¿dónde está la distinción entre el amigo y el enemigo? Indaga en tu interior, hermano. Este cuerpo inerte está compuesto por sangre, carne, huesos. Pero ¿dónde está el yo que creemos ver en él? Si investigas la verdad, comprenderás que tú mismo no eres nada, porque ese yo no es nada. Lo que llamamos punya o pavana solo son falsas nociones. Pero si sigues pensando yo soy, entonces debes considerar que has tenido muchos padres en pasadas reencarnaciones. ¿Por qué no lloras por todos ellos? Cuando eras un cisne, has tenido padres cisnes. Cuando eras un árbol, tus padres fueron otros árboles. Cuando fuiste león, tuviste un león como padre. Peces cuando eras un pez. ¿Por qué no llorar ahora por todos ellos? Fuiste un príncipe y un burro, y una higuera. También fuiste un brahmana, y una mosca, y un mosquito, y una hormiga. También fuiste un escorpión durante 6 meses, y una abeja. ¿Cómo ahora eres mi hermano? Has nacido una y otra vez en muchas ocasiones. Deberías llorar todas esas pérdidas como ahora lloras las del viejo Digarata. Yo también he tenido muchas encarnaciones diversas. Con mi inteligencia interior las veo todas de forma clarividente, igual que veo las tuyas. Yo fui pájaro, grulla, rana, árbol, camello, rey, tigre, como ahora soy tu hermano mayor. Durante 10 años fui un águila, durante 5 meses un cocodrilo, y durante 100 un temible león. Pero ahora soy tu hermano mayor. Recuerdo todas estas reencarnaciones y muchas más, durante el tiempo que he permanecido en estado de ignorancia. En todas estas encarnaciones tuve numerosos parientes. ¿A quién debo llorar ahora? Considerando todo esto, no me lamento en absoluto por esta pérdida que no es tal. El largo camino de la vida está lleno de familiares muertos, como los caminos del bosque se cubren de hojas muertas en otoño. ¿Qué puede ser una causa digna de llanto o de alegría en este mundo? Querido hermano, olvida esas ideas estúpidas y queda en paz. Abandona la idea de mundo que surge en tu mente como el sentimiento del ego. Permanece tranquilo, sin alegrarte ni deprimirte.
Tú no sufres ninguna desgracia, ni has nacido, ni tienes padre o madre. Tú no eres más que el ser. Los sabios perciben el camino medio, ven lo que en todo momento es, y quedan en paz porque están establecidos en la conciencia testigo. Reluden en la oscuridad como una lámpara bajo la luz, ocurren con los acontecimientos, sin que la lámpara sea afectado por ellos. Instruido en esta forma por su hermano, Pavana despertó completamente de su ignorancia. Desde entonces, ambos fueron dos iluminados dotados de sabiduría y comprensión directa. Vagaban por el bosque haciendo lo que querían sin contaminarse con sus propias acciones. Con el paso del tiempo, abandonaron sus cuerpos y alcanzaron la liberación final, como una lámpara que ha consumido su combustible por completo y necesariamente se apaga. La codicia es la raíz del sufrimiento, querido Rama, y el único remedio inteligente es renunciar por completo a los deseos y no tolerar su dominio. Como el fuego se extiende rápidamente cuando se le alimenta con aceite, los pensamientos se multiplican al pensar y cesan con la extinción del pensamiento. Sube a la carroza del no pensamiento y contempla con visión iluminada y compasiva estos mundos hundidos en el sufrimiento. Levántate, Rama, y haz lo que te digo. Este es el estado brahmánico puro, libre de deseos y de miseria. Hasta el hombre más insensato, cuando alcanza este estado, queda libre de toda ilusión. El que camina sobre la tierra de la mano de la sabiduría y teniendo como compañera a la conciencia, no puede engañarse nunca. Represión del deseo. Nada hay de valor en estos tres mundos. Nada que merezca la pena desear y que no pueda adquirirse con una mente libre de deseos. Los que quedan curados de esta fiebre del deseo no están sujetos a los sucesivos ascensos y caídas inherentes a la existencia corporal. La mente solo alcanza la plena satisfacción con un desapego absoluto, sin acumular deseos ni esperanzas vanas. Para el que está vacío de deseos, los tres mundos están tan vacíos como las huellas de una vaca, y el ciclo completo del universo no es para estos hombres nada más que un momento. La frialdad de un bloque de hielo en la cumbre del Himalaya es cálida, comparada con la frialdad de la mente del sabio libre de deseos. La luz de la luna llena no es tan radiante, ni el océano tan inmenso, ni la cara de la diosa de la prosperidad tan resplandeciente como la mente libre de deseos. Cuando se cortan todos los deseos y esperanzas, que son las ramas del árbol de la mente, ésta regresa a su propia naturaleza, que es la conciencia. Si niegas con decisión la entrada de esas esperanzas y esos deseos en tu mente, el miedo se habrá acabado para siempre. Cuando la mente se libera de los movimientos del pensamiento, que son motivados por los deseos y las esperanzas, se convierten en no mente. Y eso es precisamente la liberación. Los pensamientos producidos por los deseos reciben el nombre de vritis. Cuando acabas con esos deseos y esperanzas, ya no hay vritis, que es tanto como decir que no hay mente. Cuando la causa se ha superado, el efecto cesa. Por tanto, para recuperar la paz de la mente, debes superar la causa de su perturbación, que son las esperanzas y los deseos. O en todo caso, querido Rama, puedes provocar una transformación de la mente como hizo el rey Bali. Voy a contarte su historia para que al oírla puedas alcanzar el conocimiento de la verdad eterna. Historia de Bali, hijo de Virochana. En alguna parte del mundo hay un lugar llamado Patala, en donde viven hermosas diablesas, extraños reptiles de muchas cabezas, demonios de cuerpos enormes, tremendos elefantes y lugares densamente contaminados en donde el aire se estremece constantemente con un horrible ruido. Profundos pozos llenos de piedras preciosas
y lugares santificados por el polvo de los divinos pies del sabio Kapila. El rey demonio Bali, hijo de Viruchana, gobernaba esta región. El Señor del universo, Vishnu, protegía personalmente a este rey, y el mismo rey del cielo, Indra, le rendía homenaje. El calor que irradiaba Bali podía secar los océanos y su mirada era tan poderosa que podía mover las montañas. Bali gobernó durante mucho tiempo los bajos mundos del Patala. Con el paso del tiempo, una inmensa apatía se apoderó de él y comenzó a preguntarse: ¿cuánto tiempo seguiré reinando sobre estos mundos inferiores? ¿Cuánto tiempo seguiré deambulando por los tres mundos? ¿Qué gano yo con gobernar este reino? Si todo lo que existe en los tres mundos está sujeto a la destrucción, ¿cómo puede uno esperar felicidad por estas acciones? Una y otra vez se experimentan los mismos placeres que ya resultan incómodos y pesados. Las mismas acciones se repiten tediosamente día tras día. El verdadero sabio se avergonzaría de todo esto. El mismo día y la misma noche, una y otra vez. La vida en este mundo da vueltas como un torbellino, recorriendo siempre el mismo trayecto, reproduciendo lo mismo todos los días. ¿Cómo puede uno alcanzar el estado en el que cesa la repetición de esta anodina existencia? ¿Cuánto tiempo voy a seguir dando vueltas en esta rueda? ¿Y qué utilidad puede tener que lo haga? Mientras reflexionaba en estos términos, Bali recordó una conversación que había tenido muchos años atrás con su padre Viruchana, cuando le preguntó cuál sería el final del mundo objetivo y cómo se podría alcanzar la paz suprema. Viruchana le había contestado: el rey y su ministro, Brahman y la mente. Hijo mío, hay una enorme esfera que puede contener en su interior los tres mundos. En ella no hay lagos, ni océanos, ni montañas, ni bosques, ni ríos, ni tierra, ni cielo, ni vientos, ni luna, ni dioses, ni demonios, ni vegetación, ni paraíso, ni alto, ni bajo, ni palabras, en ella no existo yo, ni dioses como Vishnu o Shiva. Allí solo existe el uno, que es la luz suprema. Es omnipotente y omnipresente. Todo lo que hay y permanece en silencio como si estuviera inactivo. Incitado por él, que es el verdadero rey, su ministro lo hace todo. Lo que no ha sido hecho, lo construye, y lo que ha sido hecho lo transforma o lo destruye. Pero este ministro no es capaz de disfrutar de lo que hace. Ni siquiera lo conoce ni sabe que lo hace. Ignorante e inconsciente de todo, hace lo que le manda su señor, el rey. Y el rey está solo, en silencio, en la paz eterna. Bali preguntó a su padre: Padre, ¿qué esfera es esa que está libre de los condicionantes psicosomáticos? ¿Quién es ese ministro y quién es el rey? La historia es muy interesante y no la conocía. Por favor, explícame todo eso con más detalle. Viruchana respondió: todos los dioses y demonios juntos, uniendo sus esfuerzos, no podrían enfrentarse al ministro. No es Indra el rey de los dioses, ni Yama el dios de la muerte, ni Kubera el dios de las riquezas, ni ningún otro dios o demonio al que puedas conquistar fácilmente. Aunque se cree que el dios Vishnu aniquiló a los demonios, fue este ministro quien los destruyó realmente. De hecho, hasta dioses como Vishnu pueden ser vencidos por este ministro, sin riesgo alguno. El amor obtiene su poder de este ministro. El odio también lo obtiene de él. Él es quien provoca el eterno conflicto entre los dioses y los demonios. Este ministro solo puede ser vencido por su propio señor, el rey, y por nadie más. Cuando ese deseo brota en el corazón del rey,
El ministro puede ser vencido fácilmente. Es el ser más poderoso de los tres mundos, y estos solo son su exhalación y su aliento. Si tienes la habilidad de conquistarlo, serás un verdadero héroe. Cuando aparece el ministro, los tres mundos se manifiestan, del mismo modo que el capullo de loto se abre con los rayos del sol. Cuando se retira, los tres mundos quedan dormidos e inertes. Si estás dispuesto a conquistarlo, serás un verdadero héroe. Cuando es vencido, todos los mundos y todas las cosas que hay en ellos son conquistadas a un tiempo. Si no le vences a él, aunque creas dominar muchas partes del mundo, nada has conquistado. Por tanto, hijo mío, para alcanzar la absoluta perfección y la felicidad eterna, pon todo tu esfuerzo y todo tu valor en dominar a ese ministro, sean cuales fueran las dificultades que encuentres en ello. Bali preguntó entonces: Padre, ¿hay algún medio eficaz para vencer a tan poderoso ministro? Viruchanak le contestó: aunque es casi invencible, te diré cómo puedes vencerlo. Puede ser dominado en un instante si uno le sujeta por medio de una acción inteligente. Sin esa acción, lo destruye todo como una serpiente venenosa. El que se aproxima a él con inteligencia, juega con él como si se jugara con un niño, y lo domina a su antojo. El que consigue hacer esto, contempla al rey y sube a su trono fácilmente. Una vez que hemos visto al rey, el ministro queda bajo nuestro control, y a su vez, cuando controlamos al ministro, el rey se ve con claridad. Mientras no vemos al rey, el ministro no está definitivamente vencido. Y hasta que no vencemos totalmente al ministro, el rey no puede ser visto. Esto que te estoy diciendo parece un círculo vicioso, pero tiene solución. Mientras no vemos al rey, el ministro no cesa de causar estragos y producir sufrimiento. Pero ya te digo que mientras el ministro no es vencido, el rey permanece invisible. En consecuencia, nuestra práctica inteligente debe abarcar simultáneamente los dos objetivos: contemplar al rey y someter al ministro. Por un intenso esfuerzo personal y una práctica firme y decidida, puedes obtener ambas cosas, y en ese momento entrarás en aquella esfera que te he dicho, y no volverás a experimentar sufrimiento alguno. Es la región habitada por los santos que están eternamente en paz. Hijo mío, ahora voy a explicarte el significado de todo lo que te he dicho. La esfera a la que me he referido es el estado de liberación. El rey es el ser que trasciende las demás esferas o estados de conciencia. El ministro es la mente, que ha construido este mundo como un vaso de barro en el torno de un alfarero. Cuando la mente es conquistada, todas las cosas son conquistadas con ella. Recuerda que la mente es casi invencible, excepto por la práctica inteligente y tenaz. Bali dijo en ese momento: Padre, explícame amablemente esa práctica inteligente con la que puedo vencer a la mente. Viruchana respondió con amabilidad: la forma más inteligente para dominar a la mente es la completa liberación de los deseos y apegos con respecto a los objetos de este mundo. Con este método, el poderoso elefante de la mente puede ser sometido. Es un medio fácil y difícil a la vez, hijo mío. Difícil para el que no se compromete a una práctica rigurosa, pero muy sencillo para el que realiza un esfuerzo serio y convencido. No se puede cosechar sin sembrar la mente, no puede ser sometida sin una práctica tenaz y porfiada. Hasta que uno no abandona los placeres sensibles, continúa merodeando por este mundo de dolor. Ni el más fuerte e incansable de los hombres puede llegar a su destino si no se mueve en una sola dirección. Nadie puede alcanzar el estado de desapego total sin una práctica tenaz y persistente. El desapego solo puede conseguirse con el esfuerzo adecuado. No hay otro camino.
La gente habla del destino o de la gracia divina, pero en este mundo percibimos a los hombres y no a los dioses. Cuando la gente habla de dioses, se refiere a lo inevitable, lo que no está bajo su control, como los fenómenos de la naturaleza. Por la misma razón, lo que produce ecuanimidad y la cesación de dolor también se relaciona con la gracia divina. La gracia, el orden natural y el propio esfuerzo son distintos nombres que damos a la misma verdad. Su distinción solo se basa en una errónea percepción. Lo que la mente concibe por su propio esfuerzo, la experiencia y lo disfruta sin duda alguna. La mente es el agente, y lo que concibe dentro de un orden natural aparece y se manifiesta ante ella. La mente también puede ir contra ese orden natural, porque la mente es la que dirige ese orden. Igual que el viento se mueve en el espacio, el jiva individual funciona en este mundo cumpliendo el orden natural, aunque parece que tales acciones son producidas por él mismo. Siguiendo las leyes naturales, el individuo parece moverse y quedarse quieto, pero ambas cosas solo son el producto de falsas superposiciones mentales, como cuando el viento mueve los árboles de una montaña que parece que es la montaña la que se está moviendo. Cuando actúa la mente no existe dioses ni naturaleza. Cuando la mente cesa, ya veremos lo que pasa. Bali preguntó: Señor, dime cómo puedo conseguir que esta cesación del deseo tome cuerpo en mi corazón de una manera definitiva. Viruchana respondió al instante: Hijo mío, el autoconocimiento es el árbol que produce el fruto de la cesación del deseo. Solo cuando vemos el ser, se arraiga en nuestro corazón la más elevada forma del desapego. Por tanto, debemos captar el ser por medio de una investigación inteligente y al mismo tiempo desprendernos del deseo de placer sensible. Cuando la inteligencia todavía está dormida, podemos disfrutar de los placeres con la mitad de la mente y dedicar la otra mitad al estudio de las escrituras y al servicio del maestro. Cuando comienza a despertar, debemos dedicar solo la cuarta parte a los placeres y las otras 3 a los otros cometidos. Cuando despierta del todo, dedicaremos la mitad al servicio del maestro y la otra mitad al estudio de las escrituras. Con el desapego absoluto como fiel compañero de aventura, solo cuando estamos saturados del sentimiento divino estamos cualificados para escuchar la exposición de la sabiduría. Por eso, debemos intentar una educación constante de la mente, por medio del estudio de las escrituras. Cuando la mente ha sido transformada de este modo, es capaz de reflejar sin distorsión ni alteración la naturaleza del ser. Estas dos cosas, la comprensión del ser y el abandono del deseo, deben progresar simultáneamente y caminar cogidas de la mano. El verdadero desapego no surge por penitencias, caridad, peregrinaciones, sino solamente por la percepción de nuestra verdadera naturaleza. Y el único medio de esta comprensión directa del ser es el esfuerzo propio y correcto. Por consiguiente, debemos evitar la dependencia de cualquier dios o destino y actuar por nuestro propio esfuerzo. Cuando este desapego madura convincentemente, brota en nosotros el espíritu de investigación del ser, que a su vez fortalece ese desapego. Ambos son independientes como el océano y las nubes, pero siempre caminan juntos como 2 amigos íntimos. Por tanto, antes que nada debemos abandonar la dependencia de factores extraños, como los dioses, y cultivar el desapego con intenso esfuerzo y haciendo rechinar los dientes si es preciso. Debemos conseguir recursos sin violar las costumbres y tradiciones de nuestra sociedad y sin molestar a nuestros parientes, y utilizar esos recursos para lograr la compañía de los sabios dotados de buenas cualidades. La compañía de estos santos produce desapego y estimula el espíritu de investigación. Siguiendo estas fases,
alcanzaremos la verdad suprema. Cuando hayas abandonado por completo la persecución del placer sensible, alcanzarás el estado supremo por medio de la investigación. Cuando el ser se purifica por completo, te instalas firmemente en la paz suprema y nunca caes de nuevo en la conceptualización que es la causa del error. Aunque continúes con vida, estarás libre de esperanza y expectativas, como un cuerpo puro. Siguiendo la tradición social vigente, consigue algunos medios materiales para emplearlos en busca de la compañía de los santos y adorarlos como es debido. En su divina compañía despreciarás los objetos de placer y mediante una investigación correcta conseguirás el autoconocimiento. Recordando todo lo que le había dicho su padre, Bali reflexionó como sigue. Reflexiones de Bali. Afortunadamente he podido recordar todo lo que me dijo mi padre sobre este asunto. Ahora que el deseo de placer ha cesado en mí, podré conseguir el estado de tranquilidad más anhelado que el mismo néctar. Estoy verdaderamente cansado de acumular riquezas, satisfacer mis deseos y disfrutar experiencias sexuales. La dicha verdadera es la paz. En completa tranquilidad interna, los placeres y las penas tienen el mismo valor, es decir, ambos carecen de sentido. La vida es un círculo sin fin de experiencias repetidas y nada nuevo puede ser experienciado en ella. Me olvidaré por completo de los objetos y con mi mente alejada de la búsqueda del placer, permaneceré firmemente instalado en el ser. Este universo no es más que una creación de la mente. ¿Qué puedo perder abandonándolo para siempre? Basta de arrepentimientos y reflexiones. Lo que importa es emprender un tratamiento que cure la enfermedad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es este mundo? Haré estas preguntas a mi maestro Sukra. Habiendo decidido eso, Bali pensó en el maestro de los demonios, Sukra, que era omnipresente porque estaba establecido en la conciencia infinita. Y en este momento, Sukra supo que el discípulo reclamaba su presencia. Al instante se materializó con su cuerpo ante el rey Bali. En presencia de su maestro, Bali brilló con una luz especial. Recibió a Sukra con los debidos honores y se postró a sus pies con gran devoción. A continuación le preguntó: Señor, la reflexión de tu esplendor divino me estimula a plantearme estas preguntas. No tengo ningún deseo de placer y solo quiero aprender la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es este mundo? Por favor, explícame todo esto. Sukra contestó. Respuestas de Sukra a Bali. Yo me encuentro en otra esfera diferente, Bali, pero te expondré en pocas palabras la quinta esencia de la sabiduría. Lo único que existe es la conciencia. La conciencia es todo lo que ves. Todo lo que hay está lleno de conciencia. Yo, tú y el mundo no somos más que conciencia. Si eres humilde y sincero con esta enseñanza, conseguirás lo que te propones. Si no es así, mis explicaciones serán como dejar oblaciones en un plato de cenizas. La objetivación o conceptualización de la conciencia es la única esclavitud, y el abandono de tal objetivación es la liberación. La conciencia desprovista de esta objetivación es la realidad de cuanto hay, y esa es la meta última de toda filosofía. Cuando te establezcas en esa visión, podrás alcanzar la conciencia infinita. Ahora, debo partir a realizar el trabajo de los dioses. Mientras uno tiene cuerpo, no debe dejar de realizar la acción adecuada. Cuando Sukra partió, Bali siguió reflexionando. Lo que me ha dicho mi preceptor es con toda seguridad correcto y verdadero. Todo esto es conciencia, y no hay nada más que conciencia.
Cuando esta conciencia infinita piensa, esto es el sol, distingue el sol de la oscuridad, pues solo la conciencia puede distinguir la luz de la oscuridad. Es la conciencia la que conoce la tierra como tierra, las direcciones del espacio como tales direcciones, y el mundo como mundo. Si la conciencia no reconoce una montaña, ¿cómo puede existir una montaña? Todo lo que hay es conciencia, incluyendo los sentidos, el cuerpo, los deseos que brotan de la mente, lo que hay dentro y lo que hay fuera de ella, el espacio y todos los fenómenos cambiantes. Solo en virtud de esta conciencia y no del cuerpo, puedo entrar en contacto con los objetos y percibirlos. Yo soy conciencia, que es el ser del universo, sin ninguna relación con el cuerpo. Puesto que la conciencia es no dual, ¿quién es mi amigo y quién es mi enemigo? Aunque corten la cabeza de este cuerpo conocido como Bali, ¿habrá perdido su cabeza la conciencia infinita? El mismo odio y los demás sentimientos solo son modificaciones de la mente. Por tanto, no existe ni odio ni apego alguno, ni la mente ni ninguna de sus modificaciones, puesto que la conciencia infinita es absolutamente pura e inmodificable. ¿Cómo puede surgir en ella cualquier tipo de perturbación? La conciencia no es un nombre, eso solo es una palabra. La conciencia ni siquiera tiene nombre. Yo soy el eterno sujeto, libre de todo objeto y de toda predicación. Saludo a esta conciencia omnipresente, libre de todo objeto, por muy tentador que sea, y de toda predicación de objeto alguno, y por tanto, libre de sentido absoluto. Me saludo a mí mismo como conciencia, libre de toda división sujeto-objetiva, que actúa adecuadamente sin concebir esta división, como la luz que reflejan todas las cosas aparentes. Soy la conciencia en la que ha cesado todo deseo de experiencia, ilimitado como el espacio, y no afectado por la felicidad ni por la tristeza. Ambas pueden hacer lo que quieran conmigo, entrar y salir de mi ámbito, pues no soy diferente a ellas. El movimiento de la energía de una sustancia no aumenta ni disminuye por ninguna razón. Como la conciencia es todo lo que hay, los pensamientos que son su proyección no causan aumento ni disminución alguna en la conciencia. Por tanto, debo continuar en actividad hasta alcanzar la absoluta tranquilización del ser. Profundo Samadhi de Bali. Después de reflexionar así, Bali permaneció quieto y en silencio, pronunciando la sílaba sagrada Om y contemplando su significado sutil, libre de dudas y de percepciones objetivas, sin sentir la división entre el meditador, lo meditado y la meditación misma, con todos los conceptos y las intenciones en reposo. Bali permaneció firme en el estado supremo en el que la mente no siente ningún movimiento, como una lámpara que brilla en un lugar abrigado del viento, y se mantuvo así durante mucho tiempo. Todos los demonios súbditos del rey Bali se precipitaron en el palacio y rodearon al rey, que seguía en meditación profunda. Incapaces de comprender aquel misterio, pensaron en su preceptor Sukra, y éste apareció ante ellos. Les dijo que Bali se hallaba en un estado de supraconciencia, añadiendo a los demonios con cierta ironía: es no poco sorprendente que el rey Bali haya alcanzado tal perfección por medio de su propia investigación. Dejadle que permanezca en su propio ser. La actividad mental que da lugar a la percepción del mundo ha cesado en él, y es inútil que intentéis hablarle. Cuando la larga noche de la ignorancia ha llegado a su fin, surge el sol del autoconocimiento. Ese es el estado en el que estará ahora mismo vuestro Señor. Cuando la semilla de la percepción comience a germinar de nuevo en su conciencia, saldrá de ese estado.
Seguid haciendo vuestro trabajo. Él regresará a la conciencia objetiva dentro de 1 millar de años. Al oír esto, los demonios regresaron a sus puestos de trabajo y siguieron haciendo lo que tenían que hacer en el mundo. Después de 1000 años de contemplación, el rey Bali fue despertado por la música celestial de los dioses. Después de tan larga meditación, irradiaba una luz sobrenatural que iluminaba toda la ciudad. Antes de que los demonios se presentaran ante él, Bali reflexionó lo siguiente: despertar de Bali. Qué maravilloso estado he sentido por unos momentos. Seguiré en el mismo estado. ¿Qué me importan los asuntos del mundo exterior? La suprema paz y la felicidad reinan todavía en mi corazón. Aunque los demonios se habían aproximado al lugar donde estaba sentado, pareció no verlos y continuó reflexionando. Soy conciencia y en mí no existe ninguna perturbación. ¿Qué tengo que adquirir o perder? ¡Qué ironía! Añoro la liberación, pero ¿quién me esclaviza y cómo podría hacerlo? Entonces, ¿por qué anhelo la liberación? ¿Qué hay esclavitud ni liberación alguna? ¿Qué puedo ganar con la meditación o la no meditación? Libre de la ilusión de la meditación y de su contrario, de la alegría y de su contrario. No deseo el mundo ni al Ser Supremo. No estoy vivo ni muerto. No soy real ni irreal. Me saludo a mí mismo, el Ser Infinito, tanto si este mundo es mi reino como si no lo es. Yo no puedo ser otra cosa que lo que soy. ¿Qué tengo que hacer con la meditación y con el reino? Que sea lo que tenga que ser. No pertenezco a nadie y nadie me pertenece. Si no hay nada que deba ser hecho por esto que se conoce como yo, ¿por qué no habría de realizar una acción que es natural? Después de reflexionar de este modo, el rey Bali volvió su radiante mirada hacia los demonios allí reunidos. Como el sol, vuelve su vista hacia la flor de loto y siguió gobernando su reino. Espontáneamente y sin premeditación alguna. Adoraba a los brahmanas, a los dioses y a los santos. Trataba a sus parientes con deferencia. Trataba con amabilidad a las mujeres y practicaba la caridad con todo el mundo como nadie podía haberlo esperado. El deseo de practicar un rito sagrado surgió en su corazón y se puso a buscar a los hombres y materiales que se necesitaban para ello. Durante el rito, el señor Vishnu, que deseaba arrebatar a Bali el dominio de los 3 mundos y otorgárselo a Indra, tomó la forma de un enano y engañó a Bali para que le entregara el gobierno del reino. El propio Bali ocupará en el futuro el puesto de Indra, pero por el momento fue enviado a los bajos mundos por el señor Vishnu, como un sabio iluminado y liberado, aguardando el momento en que le otorguen el gobierno del cielo. A él no le importa ser acompañado por la prosperidad o por la adversidad. Su conciencia no experimenta euforia o depresión en la felicidad ni en la desgracia. Ha gobernado los 3 mundos durante 1 billón de años y su corazón está en paz. En el futuro gobernará los 3 mundos como Indra durante un largo tiempo. Ni siquiera tiene un deseo de sustituir a Indra, ni tuvo tristeza alguna cuando perdió su posición entre los demonios y fue enviado a los bajos mundos. Recibe todo lo que le llega de modo inesperado y está en paz consigo mismo. Ya te he contado la historia del rey Bali, querido Rama. Consigue la visión que él alcanzó y disfruta de la paz suprema. Abandona el inútil deseo de los placeres sensibles de este mundo. Los atractivos objetos que te seducen merecen tu admiración como las rocas de formas caprichosas que se ven en la distancia. Sujeta tu mente firmemente en tu corazón y no le permitas revolotear de un lado para otro. Eres la luz de la conciencia, oh Rama. Los mundos están arraigados en tu interior.
¿Quién es amigo tuyo y quién tu enemigo? Tú eres infinito. Los mundos están ensartados en ti, como las cuentas de un collar. El ser que eres no ha nacido ni muere nunca, porque el ser es real, mientras que nacimiento y muerte son imaginarios. Investiga la naturaleza de todos los males que acosan nuestra vida y vive sin deseos. Tú eres la luz y el Señor, querido Rama, y este mundo parece existir en esa luz, pero no tiene ninguna existencia real e independiente de ti. Aunque has mantenido nociones erróneas sobre lo deseable y lo aborrecible, debes abandonarlas por entero. Entonces disfrutarás de ecuanimidad, y la rueda de los nacimientos se detendrá para siempre. En cualquier momento que la mente intente volver a las andadas, apártala del mal y dirígela hacia la verdad. De este modo, habrás domesticado al elefante salvaje de la mente. No te dejes enredar con vacíos y retorcidos argumentos de malvados que se han nombrado maestros a sí mismos, sin tener una experiencia directa de la verdad. Escuchando mi discurso con atención, alcanzarás con toda seguridad la iluminación. Ahora, Rama, te contaré otra historia que ilustra el camino de la liberación, libre de obstáculos y sencillo de recordar.